Dejo con ustedes al autor del libro, licenciado Pablo José Hernández Rivera. Gracias, Víctor. Y gracias a todos por estar aquí. ¿Se oye bien? Enterrado en el medio del 9º párrafo de su introducción, mi abuelo, Rafael Hernández Colón, nos dice: el conocimiento es esencial para la gobernanza efectiva. El conocimiento de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y por qué no ha funcionado. Estas palabras captan el valor de la obra que me honra presentar hoy, A Toda Vela, el tercer tomo de sus memorias. Cubre, como ya dijeron, de 1985 a 1992. Culmina la trilogía que comenzó con Vientos de Cambio, que se publicó en el 2004 y que cubre desde el 64 hasta el 72, hasta Contraviento y Marea, que cubre desde el 73 hasta el 84. Cubre su primer gobierno, sus derrotas, como algunas personas también le llaman, sus derrotas, y culmina con su victoria. Mi abuelo era metódico al escribir sus memorias, como lo era en casi cada uno de sus quehaceres. Él hacía una investigación, revisaba documentos, revisaba recortes de periódicos, bosquejaba y luego escribía a mano. Luego de escribir a mano se lo dictaba a una de sus secretarias, muchas veces Irma Gloria o Linet. Ellas los transcribían y luego entonces él revisaba de nuevo y se los entregaba. Él era bien riguroso. Cada dato tenía una cita a un documento como si fuera un alegato legal de los cuales él estaba acostumbrado a someter. Él también invertía mucho esfuerzo en la técnica narrativa. Él buscaba la manera de dibujar escenas y pintar emociones para que las personas se sintieran invertidas en lo que él estaba contando. Entre escena y escena él intercalaba lecciones y articulaba sus convicciones políticas que dentro del contexto que él brindaba permitían al lector entender por qué pensaba como pensaba. En esencia, él escribía qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Estos libros forjaron una relación especial entre nosotros. En el 2010, mi padre decidió publicar un libro o preparar un libro sobre el nuevo pacto de 1975, que es el esfuerzo de mejorar el ELA que más lejos ha llegado. Y para ese proyecto, mi abuelo nos dio parte de lo que aparecería en el segundo tomo de sus memorias sobre ese periodo. Yo me metí en un montón de libros de redacción y edición para editar ese fragmento que luego incluimos en el libro y que al juntarse con el trabajo que hice en varios archivos, pues me permitió que me dieran el privilegio de aparecer como coeditor. Y en el 2011 publicamos ese libro juntos, Hacia la Meta Final, el Nuevo Pacto. Y a partir de ahí, pues gané una confianza que me permitió colaborar con él en otros proyectos, incluyendo el que publicamos en 2014, Estado Libre Asociado, Naturaleza y Desarrollo, y el segundo tomo de sus memorias. Él fue instrumental en desarrollarme como escritor. En el 2018, esta es la parte difícil, en el 2018 yo encontré unos negativos del regreso de Muñoz y la magna concentración que se llevó a cabo en Plaza Las Américas el 8 de octubre de 1972. Las recopilé en un álbum y le inserté al lado el texto de Vientos de Cambio, sus memorias de ese día, y el texto del discurso de Muñoz. Cuando le llevé el álbum de fotos con texto, él lo vio en la terraza de su casa en la calle Sol del Viejo San Juan y me dijo: oye Pablo, esto está tremendo, de esto se puede hacer un libro. Y uno sabe por dónde viene. Y le dije, se puede, pero sería muy cuesta arriba.
Y él, con su manera de ser, señaló a una cita del discurso de Muñoz y dijo: y si se puede, se debe. Inseguro de mis méritos, pero inspirado por su confianza, embarqué en el proyecto. Mientras lo hacía, él trabajaba en A Toda Vela y entonces intercambiábamos impresiones y borradores. Él estaba bien orgulloso de lo que estaba haciendo en A Toda Vela, o al menos eso es lo que dejaba entrever. Él había escrito ya su introducción poco después del huracán María y la había compartido con ciertas personas. Yo no estaba entre ese grupo de personas, pero me hablaban de ella. A veces yo bajaba a su casa, de nuevo en la calle Sol del Viejo San Juan, que quedaba debajo de la nuestra, y me enseñaba borradores de lo que había escrito o revisado ese día. Se sentía muy orgulloso, por ejemplo, de la experiencia que tuvo con Luis Ferré a la hora de luchar para salvar la sección 936. Se sentía bien orgulloso también pues por el discurso que había dado al inaugurar la Casa de la Masacre de Ponce aquí en 1992 y el discurso que ofreció ese día trazando paralelismo entre el Cerro Maravilla y la masacre y todo lo que él llevó a cabo para terminar con la época de violencia política que caracterizó la década de los 70 y algunas décadas anteriores. Entonces se enfermó. Repentina e inesperadamente. Fue la primera vez, la única vez que lo vi desprevenido. Él, a pesar de su fe, a pesar de su edad, a pesar de su capacidad para imaginarse todo y predecir el futuro y prepararse para lo que viene, esta vez pues no parecía estar listo. De noviembre a enero luchó por su vida. Entre enero y marzo tuvo un breve periodo de remisión y afortunadamente durante ese breve periodo pudo continuar su trabajo en estas memorias. Pero ya en abril el desenlace era inevitable y el 2 de mayo falleció. A su partida ya había terminado de escribir la introducción y 10 capítulos. Por suerte, dejó un bosquejo que había revisado por última vez en enero de 2019, donde revela los 4 capítulos que dejó sin escribir, que eran los de la campaña de 1988. Les confieso que el que más me interesaba leer, el del olimpismo, el de urbanismo y cultura y su despedida. Luego de su muerte me dijeron que él había expresado un deseo que yo terminara el libro y lo publicara. Francamente nunca supe si esa encomienda se limitaba a editar lo que él ya había escrito o si requería también escribir o proveer algo sobre los 4 capítulos que él no pudo terminar. Para que la historia no fuera inconclusa y partiendo de la confianza que me brindó el haber escrito ese libro de Muñoz, confianza que él sembró, pues decidí que se debía escribir una segunda parte del libro para que no fuera una obra inconclusa. Y en esa segunda parte, donde escribo esos 4 capítulos, lo trato de hacer en su propia voz. Hablo de él en tercera persona, ¿verdad? No hablo como si yo fuera Rafael Hernández Colón, pero uso discursos, columnas, entrevistas que dio tanto durante ese tiempo como posterior a ese tiempo. Por suerte, por una de esas cosas raras de la vida, yo lo entrevisté sobre la campaña del 88 en el 2016, porque me preocupaba que no le diera tiempo para escribir sus memorias, y puedo usar mucho de ese material y contar la historia tras bastidores de un evento como lo fue el debate sorpresa con Baltasar Corrada. Por suerte también, en 11º grado, mi maestra de español me asignó un proyecto que era entrevistarlo sobre la ley del idioma español como idioma único oficial del gobierno de Puerto Rico. Y puedo usar gran parte de las reflexiones que él me compartió en esa entrevista para escribir ese capítulo. Mi meta siempre fue que fuera él quien terminara de contar su historia. El libro contiene los agradecimientos correspondientes a quienes me ayudaron a publicarlo, pero quiero enfatizar que el agradecimiento mayor se lo debo a mi abuelo, Rafael Hernández Colón, por su ejemplo, por su trabajo y por el honor de haberme encomendado y confiado
la culminación y publicación de su obra póstuma. Confío que si él hubiera podido terminarla, él agradecería a todos los puertorriqueños que le dieron la confianza para servir como gobernador nuevamente en 1984 y nuevamente en 1988, y también, por supuesto, a las personas que trabajaron con él durante ese periodo, muchos de los cuales nos acompañan hoy, muchos de los cuales no nos pueden acompañar hoy, y, por supuesto, a su familia por todo el sacrificio que conllevó su carrera en el servicio público. Estos fueron los mejores 8 años de su vida pública, aunque aquí hay personas que no están de acuerdo conmigo y me lo dejaron saber ahorita. Y para mí es una tragedia que él no pueda estar aquí para contar su historia. La economía de Puerto Rico creció más que la de ningún otro país del mundo salvo Japón. El gobierno de los Estados Unidos respetaba al gobierno de Puerto Rico. En una ocasión, el presidente Reagan agradeció al gobernador Hernández Colón en medio de una conferencia de prensa o un discurso. El mundo respetaba a Puerto Rico. El presidente español Felipe González, por ejemplo, en una ocasión dijo que Puerto Rico podía servir como puente de comprensión entre España y América y Estados Unidos. El estatus se atendió democráticamente. En sus propias palabras, fuimos codeando juntos hacia un mismo fin. Convocó a los presidentes de los demás partidos políticos para buscar una solución definitiva y un plebiscito autoejecutable. Cuando nos azotó el huracán Hugo, similar a María en intensidad, aunque no en trayectoria, el 96.5% de los municipios afectados tenían luz eléctrica en 30 días. Cuando el derrumbe de Mameyes, se colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo Mameyes dentro de 30 días. Estos logros fueron posibles porque mi abuelo Rafael Hernández Colón tenía una visión integral de Puerto Rico y su gobierno. Comprendía la interacción de la cultura con la educación, de la seguridad pública con los empleos, de la salud con la infraestructura y del urbanismo con la calidad de vida. Por eso elaboró un plan de viajes estudiantiles para que 6,000 estudiantes de escuela pública pudieran aprender a ampliar sus horizontes y aprender de otras culturas. Por eso elaboró programas como Red de Adiestramiento para las personas en los residenciales públicos que pudieran obtener trabajo. Y debo decir que una de las experiencias más emocionantes de hoy es que está con nosotros Orlando Prieto, una persona que fue impactada por los programas Red y que se encontró a mi abuelo en una playa de Rincón luego del huracán María y le dejó saber que gracias a ese programa él lleva ya 26 años trabajando con el gobierno federal. Por eso construyó un centro cardiovascular para atender el problema de salud principal que afectaba a los puertorriqueños. Y por eso ideó Ponce en Marcha, que revivió el casco urbano de esta ciudad y validó el orgullo de los ponceños. Y digo validó porque originalmente escribí devolvió, pero yo no creo que eso se pierde nunca. Estos ejemplos ilustran por qué, más allá de ser un libro de historia, este es un libro que nos inspira a hacer historia. Nos inspira a pensar en Puerto Rico y sobre Puerto Rico. Traza la ruta para sobreponer sus tempestades y navegar hacia un futuro más próspero a toda vela. A toda vela hacia un gobierno con la capacidad de pensar integralmente sobre los problemas de Puerto Rico y cómo resolverlos. A toda vela hacia una economía que vuelva a crecer más que la de ningún otro país del mundo. A toda vela hacia fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos, restaurando el respeto mutuo y nuestra confianza para autogobernarnos. A toda vela hacia un país consciente de su posición en el Caribe y América Latina, cómodo en sus relaciones exteriores, sin miedo a menoscabar su relación con los Estados Unidos. A toda vela hacia una democracia tolerante, de convivencia, donde nadie se sienta perseguido y donde podamos atender problemas como el estatus por consenso, codeando juntos hacia un mismo fin. A toda vela hacia una mayor sensibilidad con los más vulnerables en medio de la crisis climática,
como lo demostraron mis abuelos luego del huracán Hugo y luego de Mameyes, con compasión, con honestidad y con eficiencia al momento de darle la mano a Puerto Rico. A toda vela, simplemente hacia el Puerto Rico que aspiramos. Un Puerto Rico que no se malacostumbre a la mediocridad y que recupere su capacidad de soñar en proyectos de magnitudes olímpicas para volver a ser lo que pudimos haber sido. A toda vela. Muchas gracias.